Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todas las semanas, en 24/7, en este encuentro semanal que tenemos en Panorama, para hablar, no de todos, pero sí de los temas más trascendentes de los últimos días, o de los que vendrán, porque en esta semana, este miércoles mañana, se tratarán en la Cámara de Diputados el veto a la ley de financiamiento universitario. Eh, ¿Qué va a pasar con el financiamiento de las universidades y qué va a pasar con esta tensión política que se da entre el oficialismo, la oposición y las fuerzas que tienen representación parlamentaria, que tienen más o menos acercamiento con el gobierno, frente a un planteo como es el de la educación y particularmente el de las universidades? De eso vamos a estar charlando en algunos minutos. El otro punto que nos interesa también es cómo dentro de este contexto económico nacional la provincia de Neuquén emerge como una isla en donde la actividad económica tiene de la mano de Vaca Muerta y de la generación de energía un ariete como no tienen otras economías regionales u otras economías del país. Y frente a eso, cómo funciona también lo público, lo estatal. En el medio tenemos aquellos que como ciudadanos, como residentes o como quizás aquellos que por alguna razón pasamos por Neuquén, empezamos a ver, ya sea que necesites asistencia sanitaria, ya sea que necesites alguna asistencia de seguridad o solamente transites por las rutas de la provincia. Todo lo que se denomina infraestructura vial, por ejemplo, lo que se denomina también la gestión del Estado y cómo despega o no despega, despega más, despega menos, en función de este ariete al que hacíamos referencia recién, que es la economía atada a Vaca Muerta y la generación de energía. Está con nosotros Guillermo Monzani, es diputado provincial de Hacemos Neuquén, es legislador provincial, pero también ha sido concejal, presidente del Consejo, estuvo a cargo de la Intendencia en los últimos meses de la gestión anterior a la de Gaido, reemplazando después de su fallecimiento a Horacio Quiroga, y ha estado también en áreas vinculadas a la ejecución, a infraestructura y a obras. Guillermo, gracias por aceptar el convite, ¿cómo estás? No, gracias por la invitación, Agustín, muy bien. ¿Cuál es el horizonte de Neuquén? ¿Qué visualizan como escenarios posibles de Neuquén? Yo visualizo un horizonte, como siempre lo digo, de mucho vértigo, vertiginoso. Neuquén va a ser vertiginoso en los próximos años. Y ese vértigo los tenemos que transformar en acciones concretas. ¿Cuáles son para mí las acciones concretas? Un poco lo que hacías vos referencia en tu introducción. Infraestructura, ¿no? ¿Vos parece, Neuquén, vos los describías como que estábamos en una isla y realmente los que nos visitan en nuestra provincia de otros lugares de nuestro país así lo manifiestan. No pueden entender qué es lo que está pasando en Neuquén, la magnitud de lo que está pasando en Neuquén. Los que vivimos y los que conocemos la idiosincrasia y el movimiento de Neuquén y hacia dónde va Neuquén, hasta también, viste, tenemos un grado de vértigo en todo lo que está por venir. Y en ese sentido, digamos, ese vértigo o te mareás o lo aprovechás, te recomponés rápido y haces lo que tenés que hacer, ¿no? Pero hablabas en futuro recién. Sí, hay que traducirlo en acciones. Exacto, eso es futuro. Es decir, que no hay acciones. En cuestiones concretas hay que traducirlo. Es decir, vos tenés un futuro promisorio por delante y necesitamos en forma urgente transformarlos en acciones concretas. Vos hacías referencia recién también a la conectividad, ¿no? Parece que una disociación entre lo que te estoy contando con los ingresos de Neuquén o con el porvenir de Neuquén, con la realidad. Yo siempre dije que en este momento la provincia de Neuquén tiene un retraso en infraestructura muy importante. Yo hice unos números aproximados, según mis números, que estamos atrás prácticamente 6.000 millones de dólares. Es decir que teníamos casi 2.500 millones de dólares. ¿Qué es estar atrás de 6.000 millones de dólares? Atrasados, digamos, con comparaciones con otras provincias y comparaciones no muy holgadas, sino modestas, ¿no? Es decir, yo te hago un ejemplo, por ejemplo, de conectividad, que los tengo los números muy presentes. Neuquén tiene una red vial de aproximadamente 8.000 kilómetros, vial provincial, ¿verdad?
de los cuales solamente según el Consejo Vial Federal, los últimos datos del Consejo Vial Federal están pavimentadas 1.200 kilómetros. Pero bien sabemos que de esos 1.200 kilómetros vos tenés la ruta 7, la ruta 6, la ruta 5, la ruta 13, la ruta 46, la ruta 17 que tenés que repavimentar, que están contenidas dentro de esos 1.200 kilómetros. Es decir, que si desmenuzás los números llega a un promedio del 8%. Contra San Luis, por ejemplo, que tiene una red provincial de un poco más de 10.000 kilómetros y tiene el 40% de sus rutas provinciales pavimentadas. O con Córdoba, que tiene 12.000 kilómetros de rutas provinciales y tiene el 35 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas. Es decir, si yo quiero llegar a esos estándares, el estándar medio de nivel país ronda el 25%. Si yo quiero llegar a ese estándar del 25% de la media del país, necesito alrededor de 1.500 millones de dólares, 1.250 si querés. ¿A $1 millón por kilómetro? Aproximadamente. En ingeniería se utiliza, viste, como cuando vos hacés el costo del metro cuadrado de la construcción, cuando decís, te queda fácil decir muchas veces 1.000. Pero depende, si es una zona donde vos tenés muy buen suelo y no tenés mucho movimiento de tierra, es un poco menos, y si te vas a la ruta 23, donde tenés obras de arte, un movimiento de suelo grande, es seguramente mucho más que $1 millón. Pero el promedio pueden rondar ese número. Ahora habría que verlo bien en función que se han encarecido la construcción en dólares, pero siempre nosotros estimamos eso. Pero siguiendo el hilo de la conversación, si querés al estándar medio necesitas 1.500 y si querés ser como San Luis o Córdoba, estándares un poco mayores al medio, necesitas otros $1.000 millones. Con lo cual ahí solamente en conectividad vial andarás más o menos $2.500 millones. Si querés le agregamos después puentes, sobre todo en la zona norte de nuestra provincia, donde tenés puentes que se hacían en aquella época porque el tránsito medio diario así lo hacía, que es el tránsito medio diario, la cantidad de vehículos que pasan por ese lugar. ¿Qué es aquella época? ¿Cuál es aquella época? De los años 60 y 50, cuando se hizo muchos puentes, que eran puentes de una sola mano, lo mismo que el puente de la Rinconada. Vos vas para la zona norte de nuestra provincia, la mayoría de los puentes son de una sola mano. Entonces, si vos querés rehabilitar todos esos puentes, necesitas por lo menos y hacerlo de dos manos, un poco más cómodos y amplios, debes necesitar alrededor de $500 millones más. Con lo cual ya solamente en conectividad tenés casi la mitad del presupuesto. Para eso sumarle vivienda, infraestructura que tiene que ver con la seguridad, y con el agua, con el gas y con la luz. Ahora, eso más otro tanto. Siendo una provincia que está plantada sobre vaca muerta, es decir, está Neuquén posicionada arriba de una fuente de riqueza potencial que podría hasta duplicarse o triplicarse según el rubro en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo. ¿Falta plata? Mirá, yo creo que en este momento la plata, si bien no estoy en los pantalones del ministro de Economía, pero me parece que hoy la situación... También, pero ustedes los legisladores van a discutir el presupuesto. La situación de la provincia de Neuquén está mucho más holgada de que cuando asumió este gobierno. Con lo cual, creo que en los próximos meses debería ya la situación debería ser holgada como para ya empezar a movilizar y encarar las obras. Yo siempre digo los procesos de ejecución de obras por la modalidad, digamos. Mira, la ciudad de Neuquén tenía el mismo sistema de contratación, porque nosotros adherimos en su momento a la contratación de obras públicas. Y vos para poner en rueda toda esa maquinaria debés pensar, si vos querés hacer una cuadra de pavimento, empezar mañana, esa obra la tendrías que haber pensado hace 6 meses, ¿no? Es decir, la lógica de empezar a hacer las cosas tenés que empezar con mucha anterioridad. Y realmente para poner en rueda esa maquinaria, si vos vas dejando pasar el tiempo y no empezás a mover esa rueda maquinaria, todos los trámites que tienen que ver con la burocracia de la administración se te anquilosan y te pueden hacer perder un tiempo valioso. Ilumíname, porque recientemente la gestión municipal anunció que en los próximos años van a hacer algo así como 3.000 cuadras de pavimento. No sé si lo habrás visto como noticia, pero... Sí. ¿Estamos hablando de 300 kilómetros?
Exactamente. Nosotros en nuestra... Es decir, la ciudad va a ser 300 kilómetros Sí. de pavimento y todavía no se dispara, digamos, la obra en el mismo sentido de pavimentar las rutas provinciales. No, pero bueno, nosotros veníamos con una dinámica importante, digamos. La gestión, yo siempre digo que la gran virtud que tuvo el intendente Gaido fue comprender la dinámica que nosotros traíamos de toda nuestra gestión y no parar en ningún momento toda esa rueda o ese mecanismo, digamos, de contratación de obras públicas. Fíjate vos que en dos áreas claves, como son, vos me decís que tiene que ver, no tiene mucho que ver, economía y obras públicas, prácticamente los funcionarios intermedios quedaron prácticamente los mismos. Y sobre todo el área de auditoría, que son por donde pasan todos los expedientes que tienen que ver con la contratación de obra pública. Así que la dinámica de ejecución venía y el intendente Gaido la aprovechó, se montó arriba de esa dinámica y le dio continuidad. Pero vos venir de esa dinámica cuesta en el tiempo. Fíjate vos, cuando se inició la gestión del intendente Quiroga, en los años 2000, porque decir el 99 es casi una formalidad, Claro. porque asumió el 10 de diciembre. Pero hasta que se empezó a mover esa rueda, la primera rueda que se hizo fue en los 2000 con el famoso plan de las 400 cuadras. Y 400 cuadras que contratamos en la obra, en la contratación también el proyecto ejecutivo, porque no teníamos proyecto, porque nadie se imaginaba que la municipalidad podía hacer pavimento. Fíjate vos lo que te estoy diciendo, la municipalidad no hace pavimento, no hacía obra pública. Y las primeras obras las contratamos con proyecto incluido dentro de la licitación. Bueno, esa dinámica la fuimos cambiando en el tiempo, entonces nos fuimos adelantando nosotros con los proyectos y siendo un banco de proyectos muy importante, que hasta hace muy poco se fueron usados. Todo el sistema pluvial de la zona central era un proyecto que habíamos hecho en el 2007 y otros proyectos de pavimento en los barrios. Entonces, esas características, digamos, te ayudan mucho y ser previsores y pensar con anterioridad las cosas que vos vas a hacer. Ahora, si vos en ese tiempo no lográs y no te pones a tono, estás perdiendo un tiempo indispensable. Incluso puede suceder que las administraciones tengan plata y no tengan qué hacer. Yo recuerdo, y esto como anécdota, te digo, en el 2002, 2003, no recuerdo si me llamaba todos los viernes Peche Quiroga para decirme, ¿y cómo venimos con los proyectos? Me decía. Le digo, mirá, que hizo una gran contratación de proyectos, prácticamente puse toda la ciudad bajo proyecto ejecutivo de obras, y él siempre me decía, acordate que también tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Tenemos que mostrar, digamos, bueno, esa base que nos permitió hacer las otras 900 cuadras, las otras 500 cuadras, fue muy importante. Si nuestra gestión llegó a más de 3.000 cuadras de pavimento, y un poco lo que vos decís, son un poquito más de 300 kilómetros. Si trazás una línea recta de Neuquén hacia Chile, por poco no llegas al Pacífico. ¿Gusta el fútbol? Sí, claro. ¿De jugar o de mirarlo? No, fui jugador. Fui en su momento, cuando era más pibe, buen jugador, buen 8. Dicen que jugaba bien, por lo menos jugaba en la selección de mi colegio, que era el Colegio Don Bosco. Y bueno. ¿Cómo se ve, digamos, el trabajo legislativo? ¿Se ve desde adentro de la cancha del partido o se ve desde la tribuna? No, el legislativo, el trabajo legislativo está en la cancha. Ahora, el trabajo del ejecutivo lo ves desde la tribuna. ¿El del ejecutivo? El del ejecutivo lo ves desde la tribuna, obviamente. ¿Sí? Porque ves todo el campo de juego. Exactamente, sí. Ahí ves todo el campo de juego. Sí. Ahí lo ves distinto. ¿Y esta función ahora legislativa permite también observar, decir, bueno, las cosas deberían estar marchando por este lado? Claro, bueno, uno tiene, a ver, las características de las personas que pasamos por niveles ejecutivos es otra la percepción, ¿no? Porque la gente que no experimentó pasar por un cargo ejecutivo por ahí no tiene la misma dinámica o la misma visión del campo de juego. Entonces, a mí por lo menos me permite tener otra visión de por dónde podrían o dónde habría que mejorar o qué hacer. Por estas horas Figueroa estaba en Buenos Aires gestionando a nivel nacional obras encargadas con fondos federales inconclusas o
o por iniciarse y que no fueron iniciadas, que esta suerte de parate que lleva la gestión de Milei. En función de esa mirada que se puede tener desde el ámbito de la banca legislativa, ¿es necesario, y la descripción esta que hacías respecto de las cuentas provinciales, ¿es necesario la apoyatura permanente de Nación? ¿O Neuquén tiene la autonomía en función de Vaca Muerta y de los ingresos que genera como para tomar la iniciativa por sí sola? Yo creo que Neuquén a partir del año que viene va a poder tomar la iniciativa por sí sola. ¿Por qué el año que viene y ahora no? Porque tenés que elaborar qué es lo que vas a hacer, no ahora. Es decir, tenés que pensar qué es lo que vas a hacer. Por eso van a presentar el presupuesto ahora. Es decir, se presenta ahora en octubre como para que vos lo puedas aprobar en estos meses, últimos meses del año y empezar en enero. Por una cuestión de tiempo, te diría, ¿no? Así que yo creo que va a empezar a partir de enero. Pero de todas formas te tengo que decir que las negociaciones que se deben hacer y que se tienen que hacer son todas cuestiones que tienen que ver con la legalidad, ¿no? Porque imagínate que obras que han sido un poco tienen que ver con el vínculo, el traspaso, digamos, de las obras nacionales a la esfera provincial, que eso no es menor. Es toda una cuestión burocrática, te diría hasta legal, que tiene que ver con ese traslado del financiamiento. Y sobre todo yo elegiría aquellas obras que realmente pondría hincapié. Y bueno, el Puente de la Rinconada, realmente el Monumento a la Vergüenza ya no lo podemos tener así en esas condiciones. Pero ese es el caballito de batalla bueno, de todas las elecciones. y siempre digo, mirá, yo te pongo un ejemplo. Eso es inadmisible. Nosotros en la gestión municipal hicimos una obra de implicancias de ingeniería mucho más compleja que el Puente de la Rinconada. ¿Saben cuánto lo hicimos? 8 meses. Es decir, ahí tiene que haber voluntad, la obra tiene que pasar, la Nación no puede ni no puede más. Bueno, nosotros contra viento y marea, sin vedas, sin nada, y le tenés que dar marcha a eso. A ver, nosotros tenemos que dar esos signos, la provincia tiene que empezar a dar esos signos. Yo muchas veces veo, estamos promocionando el turismo, ¿no? Que me parece muy bien que se promocione el turismo. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Vos vas a Cabiahue, la ruta 26 del Cajón del Hualcupén, del fondo del Cajón del Hualcupén hasta Cabiahue, la tenés que repavimentar prácticamente toda, porque ya se está descascarando el pavimento, ya ni piel de cocodrilo tiene. Tenés que llegar a uno de nuestros caballitos de batalla. Vas a Pegüeña, tenés que pavimentar la 23, tenés que pavimentar la 46, parte de la 13, parte de la 11. Vas a San Martín de los Andes, tenés que pavimentar la 19, hacer la playa de estacionamiento pavimentada. Te vas a Villa de la Angostura, el acceso al Cerro Bayo, ¿viste? El pozo más chico, ¿viste? Te come la rueda. Sí, te come la rueda o se te cae la dentadura. Entonces, está bien que promocionemos, pero pongámosle acorde. Si no va a pasar lo que pasó este verano, que le pasó a unos amigos estos veranos que auxiliaron a gente que venían por la Ruta 13, gente que venía de Buenos Aires y dicen, yo nunca más vengo acá, ¿viste? Con el estado de camino que tenés. Entonces, creo que tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Neuquén se tiene que transformar en la primer provincia, digamos, que tenga la mejor red vial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, después que pase el petróleo y el gas, aprovechar al máximo nuestros recursos turísticos, porque no vaya a ser que dentro de unos 15 o 20 años después empiece a sobrar gente en la provincia, ¿no? Porque se desinfla la actividad, pero nosotros tenemos que crear otras fuentes de trabajo. Y para eso necesitamos, creo que la conectividad y los servicios en forma urgente y es primordial. ¿Con peaje o sin peaje? No, yo siempre estuve de acuerdo con los peajes, siempre estuve de acuerdo con los peajes, pero los peajes son para el mantenimiento, ¿eh? No se crean que es para la construcción de nuevas rutas, porque vos tenés, para que el peaje puedas construir nuevas rutas, vos tenés que tener un volumen, un tránsito medio diario de arriba de los 200.000 vehículos diarios. Y estas sirven solamente para mantenimiento. A mí me parece adecuado, ¿no? El que las use, que las vaya aportando para su mantenimiento, el bacheo, la pintura. Cuando hablamos de Neuquén y hablamos de transitar o de crecimiento o de infraestructura, se hace muchísimo hincapié en la infraestructura vial. ¿Hay otra prioridad que esté a ese nivel de la infraestructura vial? El agua. ¿Cuál es? Agua y cloacas. Agua y cloacas. Neuquén tiene que desarrollar sobre todo el sistema cloacal.
tiene que desarrollar un sistema de tratamientos de líquidos cloacales que no lleguen a los ríos. A propósito, presenté estos días una ley que se llama la Ley de Vertido Cero. Río Negro ya la está aplicando, gradual en el tiempo. ¿Qué es el vertido cero? Es que los productos del tratamiento de los líquidos cloacales o residuales o industriales no vayan a parar como depositario final en los ríos, aún tratados. ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué? ¿Y dónde los llevas? Digo, Bueno, si no terminas viviendo en la laguna. No, ¿por qué? Sí. Porque las plantas de tratamientos en los espejos de agua fallan, inexorablemente fallan. Y esa falla termina en los ríos. Fíjate vos lo que pasó con la isla Jordán, fíjate lo que pasa hoy en el río Neuquén. Hoy en el río Neuquén vos tenés los niveles de Escherichia coli altos. Altos no, altísimos. ¿Cómo se trata? Con lagunas de oxidación, el tratamiento de lagunas de oxidación y algo que está aplicando Regina y Chuele, toda esa agua utilizando para riego de plantaciones, de deforestación y de pasturas. Eso es lo que hacen todos los países del mundo. Ya no son depositarios finales de los espejos y los arroyos, y los espejos de agua y los arroyos o los ríos, porque lo estamos contaminando con todo éxito. Entonces, esa lógica la tenemos que cambiar. Y sobre todo, habiendo que para este tipo de obras que tienen que ver con el vertido cero, que tienen que ver con el medio ambiente, hay mucho financiamiento, algunos con tasa muy baja y otros prácticamente a fondo perdidos. Entonces nosotros tenemos que aprovecharlo. Frente a eso, dos cosas. Una es la decisión política, que depende de la gestión. Y dos, la capacidad como para llevar adelante una decisión de esas características. ¿El EPAS está en esas condiciones? Mira, el EPAS hace mucho que no está en esas condiciones. Es decir, yo que siempre he estado de este lado del mostrador, digamos, en la gestión municipal, realmente hubo momentos que nos costó muchísimo. Amén de los funcionarios que pasaron por el EPAS, que algunos fueron muy valiosos y entendían la dinámica, pero también el EPAS está en una encerrona, también para mí hay que profesionalizarlo brutalmente, pero ahí tenés otro problema secundario, pero es que acá nos han hecho creer que el agua y las cloacas no hay que pagarlas, o que se paga nada o poco, o es un derecho adquirido ya. Entonces, bueno, entras en ese círculo, no, que aumenta. Muchas veces dicen, no, fíjese que me inventaron el 200%, pero el 200% muchas veces de 100 pesos son 300 pesos. Y mucho porcentaje de la nada sigue siendo la nada. Entonces creo que hay que llevar las tarifas, hay que llevar la cobrabilidad y sobre todo el sistema de expansión, que no sé si está en condiciones de llevarlo a cabo el EPAS, de agua y de cloacas en toda nuestra ciudad. ¿Por qué? Por el vértigo que va a presentar, no solamente en la ciudad de Neuquén. Si vos te vas a Plotier, te vas a Centenario, tiene unos ritmos de crecimiento que no son normales. Y yo digo muchas veces que escucho mucho la palabra planificación, ¿viste? Pero Neuquén ya pasó el tiempo de planificación. Neuquén está en el tiempo de hacer. Porque ya no podés planificar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, hagamos planificación aplicada. ¿Qué es la planificación aplicada? Es pensar la obra que vas a hacer y ejecutarla. No dejarla para 10, 20 años. Porque si no, no sirve. Neuquén, el volumen de crecimiento que ha tenido Neuquén en los últimos 30, 40 años no es lógico, no son normales. Fíjate vos, en el último censo da en esta zona el 30 y pico % de crecimiento, donde la media anual en el país es el 9 y pico, 10 y pico. 2 y 3 veces. Fíjate vos, 3 veces más. Así que los niveles de infraestructura, imagínate con ese 3 veces más, todo es poco, todo es poco. Y un poco te escuchaba, me decías, ¿por qué se hace tanta infraestructura vos decías recién, ¿por qué se hace tanto hincapié en la infraestructura vial? Yo te diría, porque estamos mal. Lo primero que tenés que hacer para cambiar es reconocer cómo estamos con respecto a la media nacional. Mal. Bueno, por eso se hace tanto hincapié en la infraestructura. Y yo creo que en la infraestructura, porque lo he vivido de chico. San Martín de los Andes, ¿cuándo se desarrolló? ¿Cuándo empezó el boom de desarrollo? Cuando llegaste vos con el pavimento. Villa del Langostino, los fines de los 70, mediados de los 70.
¿Cuándo sucedió lo mismo en Villa La Angostura? Que era una villa que era muy linda para ir, pero no era un público masivo cuando llegaste a los finales de los 80, principios de los 90 con el pavimento. El corredor de los 7 lagos, ¿cuándo explotó? ¿Cuándo completaste todo el trayecto de pavimento? Entonces, la implicancia no es el asfalto por sí mismo, sino la implicancia del desarrollo, porque atrás de esa conectividad va el que pone la estación de servicio, va el supermercadista, va el de las cabañas, va el público, y el concepto es mucho más amplio que los pavimentos. El concepto es la conectividad. Vas con tu aparato celular y querés estar conectado, y se generan otros tipos de negocios, y eso genera que la gente del lugar se quede y tenga otras fuentes de trabajo. Guillermo, gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo y que tengas muy buena tarde. Cuando volvamos después de la tanda, vamos a estar centrando la mirada respecto de este otro conflicto nacional. Digo conflicto, puede ser problemática o temática según donde uno se posicione, pero que tiene en la centralidad de esa discusión a las universidades y el financiamiento. Ya volvemos.